Viendo nuestra transmisión en vivo. Hoy vamos a estar con un excelente tema en compañía del doctor Santiago Rojas. Vamos a invitarlo a nuestra transmisión. Mientras tanto, saludamos a las personas que se van uniendo. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bueno, doctor Santiago. qué, ¿Cómo estás? qué maravilla que además nos veamos, Karen, porque últimamente no veo a la otra persona, pero bueno, o alguien no me ve, pero aquí estamos, eso es lo importante porque Bueno, vamos a hablar acá de luz estamos. y por lo menos que tengamos luz. Muy importante para el tema que tenemos el día de hoy, que es Sí, luz y salud. Entonces, le damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo. Vamos a hablar sobre este tema. Nos pueden compartir todas sus dudas, sus preguntas. Acá las vamos a estar para resolver el doctor Santiago. Entonces, vamos a iniciar con este tema muy lindo que es luz y salud. Entonces, yo te pregunto, doctor Santiago, la luz, ¿cómo nos funciona en nuestro cuerpo, en nuestra vida? bueno, empecemos a darnos cuenta que estamos en un sistema solar cuya fuente de luz claramente es el Sol. El Sol básicamente está constituido de un elemento que es el hidrógeno. Ese hidrógeno empieza a conglomerarse por la presión que hay dentro de este astro, se va convirtiendo en una molécula de helio, o sea, se van construyendo varias moléculas de hidrógeno para constituir el helio, y en ese proceso hay una liberación, porque no queda todo comprometido, sino un pedazo se libera, y esa liberación no que es luz, y eso es lo que nos llega a nosotros. La luz del Sol se demora aproximadamente 8 minutos en llegar a la Tierra, a la velocidad de la luz, por supuesto. Y eso es lo que termina generando todos los ciclos de la luz en nuestro planeta. Ya desde el año, o sea, técnicamente nosotros respondemos a la luz como responden todos los seres biológicos en este planeta. Hay que entender cosas como que hace unos 6 o 7 años ya se encontró que las especies vegetales y todas las animales tenemos unos genes que respondemos a la luz. Ya desde la antigüedad las bacterias pudieron empezar a procesar la luz. Entonces el uso de la luz es algo que nos mantiene. Tal vez los humanos solamente tenemos conciencia de un uso de la luz, que es el de la vitamina D. Tú debes haber oído que si uno se pone al sol tiene vitamina D. Y Pero nosotros también es necesitamos la luz. importante, también nos dicen que es muy importante tomar la luz del sol para nuestro bienestar. Claro, la luz del sol, lo que pasa es que como todo lo que ocurre en la vida, la luz del sol no ocurre de la misma manera. Jean-Jean d'Octroi es un personaje de Marianne en el año 1700, creo que 29 o algo así. Él determinó cómo las plantas se cerraban, o sea, habría una planta que se llama la mimosa púdica, dormidera, de pronto la conoces, que uno toca la hojita y se cierra, Y sí, es cierto. y, y las flores son rosadas, básicamente, que si él la ponía a la luz del sol, o en la noche la planta se recogía, pero que también se dio cuenta que aún en ausencia de luz, o sea, si estuviera guardada en una caja, le pasaba lo mismo, porque nosotros tenemos la capacidad de responder a la luz. Voy a decir básicamente qué hace la luz a las diferentes horas del día para entender algo fundamental, es que somos hijos de la luz. Pero voy a decir la segunda parte que te va a sonar un poco extraño y que suena como esas películas de, no sé si tú conoces La Guerra de las Galaxias, eres muy joven, ¿sí la viste? Bueno, Sí, sí. en la Guerra de las Galaxias también nos hablan de que somos hijos de la oscuridad. Y eso suena un poco raro, pero también somos hijos de la luz, somos hijos de la oscuridad. La oscuridad, en el vientre materno, durante 9 meses estamos a oscuras. Y necesitamos la oscuridad como la semilla que crece en la tierra, pero necesitamos la luz. Entonces vamos a contar, esa luz del sol produce, y esto hay que reconocerlo, depende del planeta donde estemos en el sistema solar, porque la masa del sol es más del 99% de la masa de todo lo que está en el sistema solar. Hay un espacio vacío gigantesco. Hola Lidis, que ya desde Montería se presenta siempre. Pues la saludamos. Saludos. Entonces, sí, lo que es bien bonito es entender que nosotros respondemos de una manera de acuerdo a lo que el planeta se mueve. Hay que entender, esto es muy interesante, que la Tierra se mueve durante un ciclo de 24 horas aproximadamente. Realmente son 4 minutos de diferencia, son 23 horas 56, pero no importa. 24 para hacerlo fácil. Y algunos, digamos, procesos se viven de una manera muy particular, depende de la época del año, por eso tenemos las estaciones, porque tenemos el eje inclinado. Lo que es claro
que nosotros necesitamos la luz para estar bien. Nosotros necesitamos estar expuestos permanentemente a la luz durante periodos, pero también permanentemente a la oscuridad durante periodos. Esto digo permanentemente, es que necesitamos una permanencia suficiente. Si tú te sales por la mañana, vamos a poner el ejemplo que está el amanecer, esa palabra que es tan bonita, ama nacer, amanecer. Vamos a, que Carlitos me está hablando para ponerlo en YouTube, voy a dejarlo aquí listo. Eh, Cuando nosotros estamos amaneciendo, la luz del sol tiene una, desde nuestra perspectiva, porque la Tierra está girando, un golpe de luz que produce una radiación lumínica que es distinta. Nosotros vemos a la luz siempre como amarilla. Técnicamente no es que sea amarilla, no es que sea desde la perspectiva práctica ni amarilla ni... Espérate un momento, que le estoy dando la autorización. Dale. Finaliza. Mientras tanto, vamos a saludar a las personas Ya. que están acá compartiendo con nosotros. Buenas tardes, gracias por unirse. Saludos desde Venezuela, buenas Buenas tardes. tardes, buenas tardes. Ahora sí, ya creo que ya podemos seguir, que también estamos en YouTube. Bueno, entonces, somos hijos de la luz porque en el proceso de la fusión de la luz, algo pasó aquí, no sé si está aceptar otra vez. ¿Quieres permitir que este dispositivo? Pues yo pongo que sí, pero vuelve y me sale. Finalizar. Ya lo hace, ya lo está haciendo. Bueno, listo. Entonces, nosotros necesitamos la luz para qué. Si estamos a las 5 de la mañana, si estamos a la hora en que empieza a salir el sol, depende del lugar donde nos encontremos. Hola, Bellavita desde Tunja. Ocurre algo que es muy, muy interesante. Cuando nosotros nos exponemos a esa luz, nuestro cuerpo recibe un tipo de luz muy particular. Una de las primeras cosas que recibe es una luz de un espectro que llamamos luz azul. Hoy las tecnologías tienen luz azul. ¿Qué hace ese espectro? Inhibe una sustancia que se llama la melatonina, que es una molécula esencial para dormir. Entonces, si bien es cierto, la melatonina es indispensable de noche, también es indispensable que de día tengamos otro tipo de moléculas. Y entonces la melatonina se transforma en una molécula que se llama serotonina. ¿Sabes qué hace la serotonina? Todos los remedios antidepresivos, la mayoría funcionan por la serotonina. O sea que amanecer es un antidepresivo. La luz del amanecer es antidepresivo. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de los depresivos? Que no se levantan temprano, duermen mal, se levantan a las 10 de la madrugada y ya no reciben esa luz. Y esa luz es antidepresiva. Por eso muchos de los ejecutivos, hay un club de las 5 de la mañana, esa primera luz, y más o menos hasta las 7:30, no quiero decir 7:30 en Colombia, pero no quiero decir que sea la misma hora en todos los países, porque depende de una cosa que tal vez la gente no puede pasar por alto, y es que estamos en sitios distintos, entonces amanece a horas distintas, pero digamos más o menos 2 horas. Hay quienes lo dicen de una manera muy folclórica, muy bonita, pues digamos muy pictórica y coloquialmente, yo lo digo que es la sombra larga. Entonces, si mi cuerpo se está exponiendo a la luz, vamos a poner el ejemplo del sol, y la sombra, el tamaño de la sombra que yo tengo es más grande que el tamaño de mi cuerpo, ahí está ocurriendo ese fenómeno. Esa es o sea, si tú te levantas, en este momento ya está tarde de noche, pues ya no hay luz solar casi, estamos en el anochecer. Pero la luz del amanecer tiene esa luz azul, la luz del anochecer también. Tanto el amanecer como el anochecer tienen esa luz de color azul en el espectro. No es que tú la veas azul, tú la sigues viendo probablemente de unas características distintas. Y lo que te hace, todos los antidepresivos ponen a dormir al paciente. Qué interesante, Sirlene. Es cierto, ponen a dormir, pero no es un sueño reparador. Aún estamos lejos de entender muy bien todos los procesos que ocurren adaptativos, pero la naturaleza nos lo muestra. Así que si dormimos de manera natural y nos despertamos y la primera luz que podamos absorber, nos exponemos a ella. Después voy a hablar de lo que llaman lux. Entonces, la primera luz que podamos exponernos en la mañana, no importa que sea más tarde, algo de eso tendrá. Y esa nos va a estimular la serotonina propia, la del cuerpo, que se produce en el tubo digestivo en un 90% gracias a que tienes bacterias sanas y que estás comiendo comida real. La comida chatarra afecta la producción de serotonina, porque las bacterias no son capaces de producirla, pero estamos hablando del sol, que es fundamental. Y la comida que ha tenido sol es muy buena para la depresión, llámese cualquiera, que se haya expuesto al sol.
No la que está bajo tierra, no existe que está mala, o la comida que se expone al sol. Muchas verduras que se exponen al sol, muchas frutas que se exponen al sol tienen actividad en este sentido. Tal vez hay una planta específica que tal vez la gente poco utiliza, que es el azafrán. El azafrán se ha visto que tiene un gran efecto antidepresivo como alimento. Pero hay una planta que se llama el St. John's wort, no sé si la has oído, la hierba de San Juan. Muchas personas la usan para la depresión. Hay un reloj que se llama el reloj de Linneo. Lo pueden encontrar en internet. Este reloj de Linneo es un reloj que muestra a qué horas florece cada flor. Y la flor del St. John's wort florece a la hora en que la serotonina está activa. Y es un activador de la serotonina endógena, o sea, de la que yo produzco. O sea que también sabemos que en la naturaleza se muestra y en nuestro cuerpo se reproduce. Segundo efecto, primero, inhibe la melatonina, que eso es bueno de noche, y o sea, que es bueno de noche tener melatonina, pero en la mañana no, porque si no nos quedamos todo el día somnolientos. Segundo efecto de la luz de la mañana. Esta es la luz del amanecer, no la luz del mediodía. Hay una sustancia cuyo nombre no te vayas a aprender porque es muy largo, nicotinamida dinucleótido. Esto es una grosería, parece supercalifragilístico espidalidoso, pero es fácil de saber qué hace y esa sí te va a gustar. Antienvejecimiento, no lo necesitas ahora, pero a nosotros nos serviría más, Así suena mejor. ¿cierto? En castellano franco se llama NAD, NAD, más cerquita. Nicotinamida dinucleótido. Otras personas lo pueden decir más fácil, que es, digamos, una de las moléculas precursoras de una vitamina y una que es la vitamina B de Bogotá 3, que es la niacina, la nicotinamida. También se puede llamar así, niacinamida, nicotinamida, en fin, ácido nicotínico, todas son partes de esa molécula, digamos, grupos de esta vitamina. Esta tiene una particularidad súper importante. Esta molécula se produce con alta incidencia en las personas jóvenes y se va disminuyendo y los procesos de reparación celular se van disminuyendo. Y ustedes habrán oído que el sol envejece. Yo no sé si has oído eso. No se ponga al sol porque se envejece. Mira, en la vida todo es cierto. El sol del mediodía te puede hacer envejecimiento prematuro de la piel. Y por eso hay una sustancia que el cuerpo produce, que también el sol produce melatonina. Ahora lo voy a explicar, aunque suene raro, que acabo de decir que la inhibe. Todo en la vida depende del momento y cómo se haga. Sigamos. Entonces, este NAD hace que tus tejidos se puedan reparar mejor y que tengas vitalidad. Si tú tienes NAD, te vas a sentir más vital. Tú eres más joven, tienes más NAD. Yo soy mayor que tú y tengo menos NAD. Entonces, pero ponerme a ese sol y la naturaleza hace que los adultos mayores se despierten más temprano. Y si se expusieran a esa luz, tendrían un poquito más de vitalidad. La naturaleza es más sabia. Los jóvenes adolescentes tienen sobrecarga de energía y se levantan a las 9, 10 de la mañana. Eso, ¿qué importa? Pero con el paso del tiempo, la naturaleza nos lleva a que obtengamos ese NAD. Hay una tercera sustancia, digamos no sustancia, tercera acción que el sol produce, que se llama el infrarrojo. ¿Alguna vez has oído qué es el infrarrojo? Pues una abuelita que tenía dolor, se ponía algo, alguna cosa, o alguien, ¿no Sí, sabías? Bueno, sí, sí, sí. nosotros tenemos un espectro lumínico, que es la luz visible, que parte desde el violeta, más o menos 360 nanómetros, hasta el 760 donde está el rojo. Después está el infrarrojo cercano y luego más lejos está el lejano. El infrarrojo cercano tiene una característica de que en ese horario de esa hora también hay una exposición de infrarrojo cercano. No en exactamente el mismo momento, pero en el curso de esas primeras horas de la mañana. El infrarrojo cercano tiene una característica súper interesante. Tiene una característica de ser antiinflamatorio. Entonces, muchas personas con enfermedades articulares, con artritis, con dolores, esa hora del sol les serviría. El solo exponerse a la luz les serviría el salir y hacer una exposición. No es mirar la luz del sol, no estoy diciendo eso, es exponerse a la luz de la mañana. Si seguimos en este plan, hay otra, seguramente tú has oído la vitamina D, pero no la he nombrado porque a esta hora la vitamina D no es su máxima expresión. Requerimos otro tipo de luz que es la del mediodía. Entre la sombra de tu cuerpo sea más corta versus debajo del sol, tú vas a estar más capacitada para reproducir frente al sol y hacer esa génesis de vitamina D, que es un proceso que se hace desde la piel hasta que se llega a una molécula que se llama 1,25 hidroxicólicalciferol, nombres que los médicos nos tenemos que aprender para poder explicarlo, pero que en últimas no importa. Pero esa vitamina tiene una función muy grande.
regula el sistema inmunológico, fortalece los huesos, tiene que ver mucho con la postura corporal. Y hoy sabemos que la molécula es una hormona, ni siquiera es una vitamina, porque el cuerpo, pues digamos, técnicamente las vitaminas no las produce, pero esto es una hormona por las funciones que tiene en todo el cuerpo. Otra característica que tiene, recordemos, serotonina, el infrarrojo, el NAD, y hay una molécula que es súper importante, que a los hombres nos importa con el paso del tiempo todavía más, porque la famosa medicación que sirve para la disfunción eréctil actúa sobre ella. La molécula se llama el sildenafilo, pero la molécula que yo estoy hablando no es que lo produzca el sildenafilo, se llama óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador, es un precursor de toda una cantidad de procesos para que la sangre fluya con bienestar. Entonces, si nosotros nos exponemos a la luz de la mañana sin haberse tenido que pagar nada en la finca donde uno está, en la casa, en la ciudad, tiene un antidepresivo, tiene un antiinflamatorio, tiene un antienvejecimiento y tiene una molécula que le va a ayudar a uno a tener la circulación sana, disminuir el riesgo de hipertensión, de infarto y mejorar la función sexual. Simultáneamente, se aumenta la testosterona tanto en hombres como en mujeres, entonces tenemos más capacidad de ejercer control. La testosterona es una molécula del control para poder no solamente tener deseo sexual, sino para llevar a cabo los trabajos, la fuerza, para desarrollar masa muscular, eso es muy importante. Y todo eso ocurre con la luz del sol. Eso no viene en ninguna pastilla, todo viene en pastilla, pero no viene en una pastilla, viene en el sol, exponerse a ese sol. Y eso ocurre si yo madrugo y sobre todo si me muevo y me expongo a ese sol y hago una caminata, un ejercicio. Hacer eso por las mañanas es súper saludable. Caminar, así sea para la estación, para coger un bus, así sea para caminar descalzo. Y sobre todo caminar descalzo ahí es muy bueno porque hacemos un intercambio iónico, se llama grounding o earthing, caminar sobre la tierra, estar caminando descalzo. A esa hora, entonces la gente que camina ya sería el sol. ¿A qué horas? ¿De qué horas? Es el sol donde si tú te paras debajo del sol en la mañana, la sombra de tu cuerpo es mucho, la sombra que produce tu cuerpo frente al sol es muchísimo más larga. Decimos que son las primeras hora y media o 2 horas desde el amanecer. Esa sería otra forma de decirlo. No Doctor necesariamente, Santiago, sí. perdóname la interrupción. Si puedes aceptar que te enviaron algo en el computador. Otra vez, bueno, aceptamos. ¿Listo? Listo. Bueno, seguimos entonces. Esa luz es maravillosa. El que madruga, Dios le ayuda. Y no solamente el que madruga, Dios le ayuda en el sentido literal del término, sino que el sol le da vida. Pero hablábamos de que el sol puede llegar a hacer daño. Entonces, les dije, antiguamente muchas de las, digamos, células vivas del planeta, unas células que se llamaban procariotas, que empezaron a utilizar la energía. Mire, todo en la biología, esto es súper sencillo. Si uno lo ve desde eso, entiende muchísimas cosas. Toda célula biológica y toda entidad viva tiene dos sentidos, sobrevivir y perpetuarse, no más. Y para lograrlo, tiene que hacerlo a través de utilizar la energía. Sí. Perdóname la interrupción. Si puedes aceptar que te enviaron algo. Sobrevivir y perpetuarse. No sé cómo hago para que no se oiga aquí. Tiene que hacerlo a través. Ahora me estoy oyendo yo con el. Ahí me. Espero no seguirme escuchando al otro lado. Esto de la tecnología aún me genera Creo dificultad. que ahí ya nos escuchamos bien. No, pero estoy escuchándome al mismo tiempo del otro lado, no entiendo por qué, y en otro tiempo. Pero no estoy escuchando al otro lado. Esto de la tecnología aún me genera. Creo que ahora ya no me va a escuchar, no. Confiemos en que no. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera simple. Las células necesitaban la luz del sol, pero el exceso de sol también, les acabo de decir que nos han dicho que el exceso de sol nos hace daño. Por eso nosotros nos ponemos bloqueador solar en algunos momentos. Eso tiene sus ventajas, pero tiene muchas desventajas también si es excesivo.
La mejor bloqueador sol también, les acabo de decir, que nos han dicho que el exceso de sol nos hace daño. No sé cómo hacer para, porque me escucho aquí todo el tiempo, porque ya no me va a escuchar, entonces me oigo la voz de la conciencia. Se escucha excelente, sí, pero aquí yo me estoy escuchando en el otro lado, doblemente estoy tratando de solucionar. Bueno, entonces la luz del sol en las células más primitivas de hace miles de millones de años empiezan a achicharrarlas. Entonces ellas generan una molécula para protegerse del exceso de radiación solar y generar una cosa que se llama antioxidación. Porque el oxígeno, que es la molécula renovadora de la energía, no puedes vivir sin respirar, te da la vida, te oxigena, pero al mismo tiempo también te la quita. No sé si me haga entender. Tú, gracias a que respiras, tienes vida, pero cada vez que respiras pagas un impuesto que se llama oxidación y la oxidación genera un estado que nosotros llamamos envejecimiento. Y ese envejecimiento es fundamental de entender que ocurre de una manera natural porque la materia se fatiga y se tiene que renovar. Las células se mueren todo el tiempo. O sea, tú tienes una piel más joven que la mía porque tus células son más jóvenes que las mías porque se renuevan. Y es una cosa que se llama los telómeros, que hace que se repita muchas veces más. Entonces resulta que estas moléculas liberaron melatonina y la melatonina la producen hoy en día esas células en nuestro cuerpo que se llaman mitocondrias, porque el cuerpo tuvo que coger esas moléculas, esas células que se llaman bacterias, procariotas, y usar la energía porque las eucariotas, las nuestras, no sabían. Y hoy en día, nosotros cuando nos exponemos al sol, también liberamos melatonina. Entonces, el sol nos produce melatonina igual que la noche, que voy a hablar de la oscuridad, porque estoy diciendo que somos hijos de la luz y de la oscuridad. Entonces, exponerse a la luz libera melatonina, pero a nivel de la piel. Y exponerse a la oscuridad libera melatonina a nivel de la epífisis. Ahora vamos a hacer esa diferenciación porque vamos a meternos por el lado de la oscuridad. ¿Es bueno el bloqueador? Dice Juan Carlos. Yo creo que el mejor bloqueador solar, iba a decirlo, es un sombrero, es una ropa de color y es usar el sol en las horas en que nos da esos beneficios. Pero el dog no tiene arrugas. Bueno, tengo las propias de la vida, está bien eso, las que la naturaleza nos deja y funciona así. Entonces, cuando uno se expone a la luz del sol, las células de la piel liberan melatonina para protegerse de la oxidación, si no se envejecería más rápido. Pero si nosotros no tenemos suficiente luz de día y suficiente oscuridad de noche, ese proceso no es tan saludable. ¿Por qué razón? Porque todo eso tiene sustancias que se absorben en los tejidos. Entonces, el exceso de cualquier cosa que no es natural termina el cuerpo generando toxicidad. No dije que fuera mal. Además, te voy a contar una cosa. Lo que es absolutamente claro, yo tengo unos podcasts, uno que se llama, lo pueden seguir en Notas de Luz, en Spotify, y hay uno que se llama Sol y Luna, y les cuento los beneficios del sol específicamente. Y explico una cosa que tal vez suena raro, y es que las personas que se exponen al sol todos los días de manera regular tienen menos cáncer de piel y menos otros cánceres. Personas que se exponen mal. ¿Y qué significa exponerse mal? Nunca exponerse, estar siempre bajo techo, nunca tener esa luz maravillosa, estoy hablando, y salir el fin de año o ahora en Semana Santa y chicharrarse durante 4, 5, 6 días en una playa. Esas personas, si logran tener quemaduras, 3 quemaduras solares, pueden generar no sé el número exacto, pero muchas veces más de cánceres de piel y sobre todo melanoma. Entonces, la exposición es buena, la sobreexposición es mala. Nada en exceso es adecuado. Y lo mismo pasa con los bloqueadores solares. No es que sean malos, pero lo uso. Ahora, los bloqueadores solares dice 50 y 100. Generalmente no pasan, esos son números ficticios, pero por encima de 15 empieza a ser útil y generalmente hasta 35 es lo que se logra, pero no, nunca uno de 100 va a funcionar mejor que uno de 50. Eso ya es utópico y no funciona. Pero la ropa es un gran bloqueador solar y el horario es estar bajo techo cuando no sea el momento. Bien, la melatonina que se produce en el día es una molécula para generarnos protección de las células que están en la piel. Pero necesitamos la melatonina de noche, entonces necesitamos la oscuridad. Así como la luz es tan importante, fíjese que la naturaleza lo hace. Por ejemplo, tiene días mucho más largos en el verano, con noches mucho más cortas,
y tiene noches mucho más largas en el invierno con días mucho más cortos. Y esta necesidad de la luz y esta necesidad de la oscuridad nos transforma. ¿Qué hace la oscuridad? La oscuridad libera una molécula fundamental de la vida, melatonina. Acabo de decir que la libera el sol, sí, sí, pero también la libera. Ya dije que al mediodía se puede uno exponer a la vitamina D, pero esa exposición de la vitamina D debe ser de corta duración. Y yo les digo a las personas, al mediodía cúbranse la cara si quieren bloqueador solar ahí, o un sombrero, o no más de 5 minutos, pero sí exponer 10 o 15 minutos todos los días, una parte del cuerpo, un brazo, una pierna, al sol del mediodía, es súper interesante. El sol de Bogotá es un poco más riesgoso porque tiene ultravioleta C, a la altura, pero sobreexponerse jamás es bueno y ahí sí la piel se puede dañar. Doc, ¿qué opinas del sol y las emociones? Gente que vive en zona. Ah, bueno, eso se llama el síndrome. Iba a hablar para allá, pero después, pero lo voy a decir. El doctor Rosenthal es un médico que encontró, y esto es muy importante, en la década de los 80, que las personas que estaban con baja exposición al sol hacían una depresión, se llama depresión estacional, y se debe a la falta de luz solar. Porque acabo de decir de la serotonina, acuérdense. Pues esas personas bebían somnolentas, pero no dormían bien y se deprimían. Esos pacientes se recuperan 100% con luminoterapia. En los hospitales franceses y en los ingleses, no en todos, hay un lugar de la luminoterapia y nosotros lo usamos para la depresión. La exposición a la luz todos los días hace que yo libere suficiente serotonina, ¿se acuerdan? No necesariamente tiene que ser la luz del sol en las personas que están en invierno, pero hay lámparas que se llaman lámparas de luminoterapia. Voy a utilizar, antes de volver a la melatonina, entonces un término que se llama, para que me entienda, LUX, que es la intensidad de luz. Entonces, cuando nosotros estamos, digamos, en una habitación, tenemos 400, 600, 800 lux. Si estamos en un día de verano y está la luz al mediodía o en un día soleado en una ciudad del Caribe colombiano, podemos tener 120.000 lux. Pero cuando estamos en una habitación tenemos menos de 1000 lux y necesitamos más de 1000 lux para inhibir la melatonina. Entonces, si nosotros estamos no exponiéndolos a la luz de afuera, sino a la luz de adentro, estamos muy somnolentos, pasa en todas las oficinas. Necesitamos luz. Necesitamos por lo menos cada hora y media un poquito de luz. No salirse a la luz y tener un vidrio nos ayuda. O sea, se puede ver. Esa no nos va a generar vitamina D, quiero aclarar. El vidrio nos impide la vitamina D, por eso hay que salir. Pero esa sí nos activa que la inhibición de la melatonina en el día, de la que se produce en la epífisis, pero no la de la melatonina que se produce en la piel. Eso parece un poco enredado, pero lo que quiero decir es, si nosotros no tenemos suficiente luz en el día, vamos a estar somnolientos en el día. Es seguro si todos los días me expongo unos 10 minutos al sol, mi vitamina D está bien. Seguramente si te expones 10 minutos tendrás cerca de 2000 unidades. Además, si comes grasa o vitamina D en el alimento, las fuentes vegetales de vitamina D no existen. Existe solamente una cercana que es la de los hongos y existen las otras que son de origen animal, como el huevo, como el hígado de bacalao que seguramente conociste si eres mayor. Pero tú no tomaste hígado de bacalao, emulsión de Scott, me imagino que no. ¿Sí tomaste Yo, o no? yo sí alcancé, sí, claro, de pequeña mucho. A nosotros nos embotían y nos tapaban la nariz, dañamos la boca y nos daban. Hoy en Igualmente día me saben, pasaba a mí. sí, pero si ahora le ponen sabores y todo, y tú eres súper jovencita. Sigue Ah, siendo desagradable. bueno, pero no. Entonces, cuando uno no se expone suficiente lux, LUX, y en la noche necesitamos liberar melatonina. Pero les acabo de decir que nosotros podemos tener una luz muy cercana, una luz azul en la habitación. Entonces, en la noche, lo ideal es no exponerse a luz azul, sino lo ideal es exponerse a luz roja, naranja o amarilla, que es la luz que la humanidad se acostumbró, de espermas en los últimos años, de fogatas durante miles de años, de teas y de lámparas en los últimos años, y solo hasta finales del siglo pasado las luces de las habitaciones y ahora en este siglo son en su mayoría luces que nosotros llamamos tristemente luz fría, porque esa luz fría nos mantiene despiertos. Y en cambio los niños deberían dormir con luz roja, así que se consigue, no que pinten el bombillo de rojo, sino ese espectro. No es que sea, y quiero decir, que sea buena en el sentido literal del término, pero no hace el efecto de la luz azul. Sirve poner un bombillo rojo en la habitación, por eso digo que no es un bombillo rojo, sino una luz del espectro rojo. La luz de la luna es beneficiosa,
Es un reflejo de la luz, pero la luz de la luna no nos altera la, este ciclo de la luz azul, pero la luz de la luna sí tiene unos efectos. Espero que oigas el podcast de Sol y Luna y entiendes que en la luna llena dormimos menos y tenemos diferentes sueños REM del sueño no REM. Eso no lo quiero explicar ahorita porque me voy por otro lado. Pero está en los podcasts de Notas de Luz, se llaman así en Spotify, y hay uno que se llama Sol y Luna, y explico esto mucho más de la expresión de la sol, de la luna, que es lo que hace en el cuerpo. Todo es desde la ciencia y la biología y la conciencia, cómo integramos la luna. Pasemos entonces a la oscuridad, que esto no suena simpático para muchos. Somos hijos de la oscuridad. Necesitamos la oscuridad. Cuando estamos en oscuridad verdadera o la luz roja nos sirve, pero sobre todo en profunda oscuridad. La, la luz de la luna llena se trasnocha si me expongo mucho. Sí, sí, lo acabo de explicar. Y que no lo he explicado cómo, pero porque es un poco más largo, pero exponerse a la luz de luna hace que duermas menos. Generalmente en luna llena la gente duerme hasta 50 o una hora menos. Podcast, Spotify, notas de luz, sol y luna, sí lo pueden encontrar así. Gracias. Entonces, para que lo podamos ver, que lo escribiste tú ahí. Bien. Sigamos entonces en la oscuridad, porque quiero que veamos lo importante de la oscuridad. Las semillas crecen en la oscuridad. En la oscuridad buscan el alimento, buscan lo que se llama, ellas son hidrofílicas, buscan el agua y buscan los minerales y hacen una interconexión. Hay una cosa que me encanta de la oscuridad y tal vez de las cosas que yo más aprecio cuando estoy en oscuridad. Cuando nosotros estamos en oscuridad, los seres vivos, pero en este caso voy a decir las plantas, empieza a hacer una red. Esa es la raíz. La raíz es una red impresionante que se comunica con otros. Es raro que un árbol se conecte con otro árbol por encima. No, a veces ocurre porque están muy cerca, porque sembramos. Entonces hacemos una swingla, que sería ese follaje que hacemos para hacer un cerco vegetal o una de la hélix, que es lo que más se usa en el clima frío. Pero no me refiero a esa, sino por dentro de la Tierra. Hay una red impresionante que conecta absolutamente todas una con otra. Y me encanta porque eso que conecta una con otra ocurre en nuestra oscuridad. O sea, entonces en la oscuridad empezamos a hacer conexiones que no tienen nada que ver. Y eso es lo que ocurre durmiendo cuando dormimos en la oscuridad. Nunca en tu época no te tocó, pero en mi época y sobre todo en la época de mis padres, la gente utilizaba esta frase comúnmente: lo voy a consultar con mi almohada. Y uno decía, ¿eso qué tiene que ver? ¿Cómo así que con mi almohada? Y la gente se levantaba y decía, uy, ya tengo la respuesta. Si te quiero, si eres el amor de mi vida, si eres la persona que yo quiero para estar el resto de la vida, así no me pares bolas, así no me tomes en serio. O lo contrario. Entonces se ocurre esa red de conexión en el cerebro, en oscuridad. Se produce esa interconexión y empezamos a procesar la información no desde un lugar. Tú me preguntas una pregunta o me pones un problema y yo me duermo, y si estoy en oscuridad, ese problema, mi cerebro, que es lo más interesante del cerebro, es que la red del cerebro no es una red férrea, en el sentido de uno de un puesto a otro, como decir, desde Bogotá hasta Cali, desde Nueva York hasta San Francisco, larguísima, no importa, sino que es como una red aérea que puede ir en todas las direcciones. O sea, tú puedes conectar. Incluso tú conoces lo que es la ola de Coca-Cola, ¿cierto? Eso que hacían en los estadios, que uno se levanta así y el de al lado se levanta así. Sí. Bien. El cerebro le pasa a las neuronas así. Muchas se excitan sin tocarse. O sea, porque uno no le tiene que decir al de al lado, oye, levante los brazos, sino que uno levanta los brazos y chula. Y la otra responde. Durante el sueño ocurren cosas de ese estilo en oscuridad, en oscuridad. Por eso la oscuridad en el sueño es tan importante. Pero lo que es interesante es que en oscuridad, si tú estás despierto, lo logres mejor. En el sueño se hace de manera automática e inconsciente. En la oscuridad de noche o de día, si estás en oscuridad absoluta, lo haces consciente. Y empiezas a hacer una cantidad de conexiones con muchas áreas de ti. Empiezas a cambiar percepciones limitadas y empezar a tener una concepción mucho más adecuada a tu estructura. La oscuridad permite la red. La expresión permite, obviamente, la luz. Pero, ¿sabes? En este caso, pues el árbol o el tronco, las ramas. Te voy a contestar una cosa que no has dicho, pero crecemos es de noche durmiendo. Crecemos a oscuras para experimentarlo de día.
Los niños crecen durmiendo. Por eso si no se duermen temprano, se acuestan temprano, no liberan hormonas del crecimiento y no crecen. Y si los adultos mayores no duermen a oscuras, después decrecen, porque la hormona de crecimiento te hace crecer y luego te evita de crecer. Y esa se libera en la noche durmiendo, pero a oscuras siempre es mejor. Se libera mucho mejor la hormona del crecimiento a oscuras y se alimenta mucho mejor la melatonina. Es indispensable que estés 1 hora y media antes del que te duermas, que tengas no exposición a la luz azul para que liberes melatonina, que hoy en día, mira, salió una investigación muy grande que la cronodisrupción por sobreexposición a las luces de noche es equivalente a fumar para producir cáncer, frente al cáncer. O sea, esto no es una cosa menor. Dice, no, yo no fumo, no digo que dé cáncer Súper de pulmón, porque dañina. exactamente. Entonces, nosotros en la oscuridad, exponerse a la luz, ahora, hay una cosa que es súper clara. Si tú te expones varias horas a la luz del día, no dije al sol, a la luz del día, tienes más fácilmente sueño de noche. Ahora los estoy viendo a oscuras desde el celular, pero bájale toda la luz, porque tampoco es bueno una sobrecarga de un solo punto de luz. Y lo que es menos bueno, y esto sí es una recomendación para todos los que se despiertan a ver su celular, es que vean el celular con la oscuridad, sino que el celular lo revisen cuando ya hayan encendido la luz, hayan salido a la luz y que tengan la luz natural o una luz artificial, pero no solo la luz de la pantalla, porque los ojos están muy sensibles. Y a todos nos pasa que si ustedes están a las 2 de la mañana y les prenden la luz, y eso es horrible, porque está uno no preparado para exponerse a la luz. Entonces, ¿qué hace la oscuridad? Y que es muy bonito entender. La oscuridad hace que los tejidos se reparen, que se generen redes neuronales, que se desintoxique el cuerpo. Y todo eso lo hace a través fundamentalmente de una sustancia que se llama la melatonina, pero hay otras que se llaman la epitalamina y otras más. Si uno dura más de 288 horas en oscuridad permanente, uno libera una gran cantidad de DMT y hacia las 300 horas se vuelve muy estable esa liberación. Y se ha ido estudiando los horarios de toda esta historia y esta es una molécula que la gente se pega el pasapito y otras cosas y no necesita, uno lo produce solo. Entonces, ¿qué significa la oscuridad? La oscuridad significa que no hay estímulos que me estén haciendo estar hacia afuera, entonces los estímulos me hacen ir hacia adentro. Entonces puedo reconocerme, conocerme, comprenderme, valorarme, integrarme, estructurarme a mí mismo. Puedo recuperar mis funciones metabólicas. Si nosotros no estamos a oscuras suficiente tiempo, hacemos una cosa que se llama síndrome circadiano. Síndrome circadiano es que no tenemos suficiente luz de día y suficiente oscuridad de noche. Y 25% de la población mundial, dicen algunos países, lo está teniendo, sobre todo los países superdesarrollados. Y podrá llegar a ser mayor, hasta casi un 30-40% en esta década, y puede llegar a ser mayor porque no estamos respetando la luz y la oscuridad. Mientras estemos en luz en el día y después 1 hora y media antes, ojalá al menos una en oscuridad y podamos dormir a oscuras. Y si no, dicen, claro, y me pongo tapaojos, eso sirve hasta cierto punto, pero también sirve que esté oscura la habitación, que tengan blackout, que tengan bloqueos para que no haya luz. Necesitamos luz de día y necesitamos oscuridad de noche. La luz del día nos produce óxido nítrico, infrarrojo cercano, NAD, que es antienvejecimiento, no te acuerdes del nombre, pero sí de lo que hace. Y nos produce la luz del mediodía, vitamina D, máximo 10 minutos. La luz del día a lo largo del día nos produce una forma de melatonina que no va a la sangre, que se queda en los tejidos. Y por la noche nosotros nos centramos en nuestro recogimiento y la oscuridad nos produce la melatonina, un poco de epitalamina. Los antiguos lo decían bellísimo, que en esos momentos de oscuridad uno tenía 3 tipos de sustancia. Y esto es tan simple que lo dijeron en la India hace ya miles de años y nosotros hasta ahora lo estamos descubriendo. Nos decían esto, se produce la ambrosía, que es ambrosía es una palabra un poco técnica, no técnica sino desconocida, que quiere decir como el sabor de los dioses o el néctar de los dioses. Y es el éxtasis, básicamente, no el éxtasis que se comercializa sino que es el éxtasis interno. Y eso se produce en profunda oscuridad.
También producía una sustancia que evita el envejecimiento. Hoy sabemos que la epitalamina es una sustancia que evita que se dañen los telómeros, que son los que nos mantienen la replicación celular. Esto en castellano quiere decir que tenemos más chances, como más vidas. Cuando yo les explico a los estudiantes qué son los telómeros, le digo, usted ha jugado Atari, Nintendo y son vidas que le dan. Usted tiene 5, 6 vidas, 8 vidas, esos son los telómeros. Los telómeros, cada vez que se despule, se pierde una vida. Hasta el momento que no tengo más vidas y se acaba el juego. Se acaba el juego, la célula se muere. Entonces, lo que hace esta sustancia es que le alarga a uno, le da como que le dan a uno un protector, como que le dicen a uno, bueno, le vamos a dar 5 minutos que no se lo mate, o le vamos a dar tiene que caminar sobre fuego y le ponemos una ropa antiincendios. Esto hace esa sustancia que se libera en la noche que se llama la epitalamina. Y hay otras sustancias con otros nombres, vasotocina, oxitocina, no importa. Pero todas esas sustancias lo que van a lograr es la tercera historia y es evitar enfermarnos. La melatonina tiene una gran predilección por evitar las enfermedades metabólicas y por evitar las mutaciones y por favorecer el sistema inmune. O sea, somos tan hijos de la luz como hijos de la oscuridad. Necesitamos la luz en el día y la oscuridad en la noche. La luz del día es salud, la oscuridad de la noche es reparación. Si las dos la tenemos, estamos viviendo lo que la humanidad siempre vivió de una manera adecuada. ¿Hay alguna pregunta? Ah, mira, Por que el momento, no. Carito dice Saludos. algo. Dice Hay una Carito que pregunta algo ahí. Carito, a ver. Dice, hay una forma de crear ese hábito de dormir a oscuras cuando toda la vida he necesitado alguna luz encendida para dormir. Entonces, mira, mi recomendación es que pongas luz roja, luz del espectro roja, que el bombillo emita luz roja, no que el bombillo sea rojo como los de Navidad, sino que emita, hoy en día los venden, que esté en el espectro rojo y tengas esa luz. Hasta que te vas acostumbrando, es una luz mucho más tenue, por supuesto no es una luz como la de los bombillos en el sentido de luz azul o luz blanca, que es mucho más, que esa es buena para una oficina, pero para que estés más activa, despierta, pero para dormir todo lo contrario. Para dormir la luz cálida, que es como la incandescente anta, que se ve como naranja o amarilla, que es una luz más tenue, las lámparas de sal ayudan, o la luz roja directamente. Aquí nos dicen que la luz de la luna llena de trasnocha. La luz de la luna llena me trasnocha, supongo, si me expongo mucho. O Sí, lo habíamos dicho, hay unos estudios bien interesantes, se hicieron en 3 pueblos de Argentina que además no tienen luz artificial y se hizo en unos pueblos de diferentes países de Europa que sí tienen luz artificial y se comprobó que las horas, durante luna llena hay menos sueño profundo y hay más sueño REM. En otros hay más sueño profundo en la luna nueva. Eso lo verán en este podcast. Pero lo que es interesante, y esto es sencillo, es que si se expone a la luz, todavía hay menos sueño profundo. Entonces la persona duerme menos. Aquí, nos preguntan, ¿en los animales funciona igual? Porque los gatos duermen más en el día y se dice que tienen más vida. sí, eso es cierto que tiene más vidas y es falso que tiene más vidas. Un gato promedio vive de 12 a 15 años. Nosotros vivimos mucho más. Entonces no es tan cierto. Y te voy a contar, una de las cosas que más se ha demostrado es que los gatos callejeros viven aproximadamente 5 años y una de las causas es que duermen mucho menos. Por eso los gatos siempre están buscando esconderse para dormir. Se meten entonces en cajas, tú le compras una caja y él es feliz o se te arruncha entre las piernas porque se siente protegido. Lo que pasa es que los gatos no son monofásicos, sino polifásicos para dormir. Su tipo de sueño es distinto. Y hay gatos que son catamerales, que cazan de día y de noche, pero generalmente los gatos son más afines al amanecer y al anochecer. Es distinto. Cada animal tiene su característica. Por ejemplo, una jirafa, si no lo conoces, duerme 3 horas. La gacela es el animal que menos duerme y el animal que más duerme es el murciélago, cerca de 20 horas. Los depredadores generalmente duermen 12 horas, 14, 16, depende del animal que sea. También hay periodos donde los animales duermen mucho más, que son las hibernaciones. Ujú. Y hay, por ejemplo, animales que durante periodos no duermen, por ejemplo, cuando están volando o tienen un sueño bien extraño. Las aves tienen características de que tienen muy cortos periodos de sueño. Hay una fase de tu sueño que se llama el sueño REM, donde tú en ese momento estás soñando, pero estás paralizada. Y si un animal que está, un cetáceo, como puede ser una ballena o como puede ser un delfín, tienen que dormir solo con medio cerebro, porque si durmieran con los 2 cerebros se ahogarían.
Entonces es bien interesante que el sueño depende de cada especie. Estamos hablando de los humanos para redondear la idea. ¿Cómo Nos dicen ayudar? acá, ¿Sí? me gusta dormir con las cortinas abiertas, ¿es malo? Yo diría que si tienes luz, sí. Si tienes, digamos, solamente la luz natural de la habitación, en el sentido de la... Si duermes en el campo, sin luces creadas por el humano, no sería problema, aunque las noches de luna llena sí lo cerraría, sería la recomendación. Pero si tienes luz de la naturaleza del ser humano, no te lo recomiendo. Prefiero que duermas con blackout. Tener tinnitus hace que la persona duerma con la TV prendida. Hay una cosa que a mí me gusta mucho que es el enmascaramiento del tinnitus. Hay que encontrar el mismo pito del tinnitus. Consíguete pues un piano de estos digitales en internet y vas buscando hasta que encuentres el mismo pito. Y antes de dormir, escucha varias veces ese pito que sea igual. O sea, que sea, y se anulan y verás que puedes dormir mucho mejor, pero no duermas con la televisión encendida. Eso es un ruido electromagnético sin sentido. ¿Cómo ayudar a favorecer el sueño del adulto mayor? Mira, el adulto mayor tiene una característica muy importante y es que el sol del anochecer es el mejor. Nosotros recomendamos que el adulto mayor, en España decían la comida pausada y la cena paseada. Entonces es la última comida que sea al anochecer y que camine a la luz, o sea, comer antes de que se vaya el sol, exponerse a la luz y caminar. Eso ayuda mucho y ahí sí después entrarlo en la oscuridad. Pero es muy importante con los adultos mayores entender que se pueden despertar varias veces en la noche y no levantarlos abruptamente, sino que se sienten en la cama y esperen por lo menos un minuto y medio para que no vayan a hacer hipotensión ortostática, mareo, porque si no se pueden caer o fracturar. Y a los adultos mayores yo les recomiendo que tengan luces de paso, pero que sean luces incandescentes, no luces LED, que son las que se tienen generalmente, pero también se consiguen luces de paso incandescentes, que esas no le van a alterar la melatonina. Las luces roja, naranja o amarilla, que son de ese color. Nado de ¿Cómo 6 a 7 y recibir? 30. Dime, pregunta, Acá lee las preguntas dice, tú. ¿cómo recibir el sol si tenemos manchas en la piel? El sol de las 5:30, 6:30, 7:30 de la mañana no afecta las manchas en la piel. El sol de la media mañana, o sea, después de las 9:30 y más el sol del mediodía, ese sí te afecta la piel. Entonces ahí tendrías que usar tanto bloqueador directo como una gorra, como cremas que no te lo permitan, bloqueadores solares. Pero el sol de la mañana, yo te pediría que te expusieras a la luz natural, pero el sol del mediodía no, porque eso sí te mancharía la piel, ¿de acuerdo? Dice, ¿es Hacer ground, recomendable tomar la melatonina para tener un sueño reparador? sí, no. En ciertos casos se puede, en el jet lag es muy buena opción, que es cuando uno viaja de un país a otro o hace turnos. O la melatonina en el adulto mayor también la recomiendo, pero siempre recomiendo para que sea más saludable, salvo en el jet lag, que sea de liberación lenta y no más de 2 miligramos, no 5, 10 miligramos, no, entre más tomemos no verbes mejor, porque la melatonina en sí mismo no es hipnótico, tiene otras características muy útiles, pero no me gusta una dosis muy alta porque inhibe la propia y ponerte a oscuridad. Alguien me preguntó aquí, ¿las lámparas de sal sirven para conciliar el sueño? Bueno, no es que sirvan para conciliar el sueño en el sentido literal del término, no quiero decir eso, pero el tipo de luz que producen es incandescente porque la bloquea pues, el proceso de sal y entonces no hace que tenga el efecto negativo, pero no quiere decir que sean buenas. Y lo que sí tienen favorable es que ionizan el aire, entonces se respira mejor. Y lo que es muy claro es que las personas con asma, hay tratamientos muy reconocidos, hay grandes centros de salud, ojalá aquí en Zipaquirá se hicieran, o en Nemocón, donde hay minas de sal. Los pacientes asmáticos, si se quedan ahí varios días, porque la mayoría de los pacientes asmáticos, y la China lo decía, que es humedad en el pulmón, las minas de sal son muy secas. Y las lámparas de sal en cierta forma ayudan a eso. Entonces, técnicamente ayudan en la respiración, no quitan el asma, pero sí se ha visto que en los hospitales que se crean, o los centros de salud dentro de minas de sal, los pacientes asmáticos mejoran mucho. Dormir con pastilla no es reparador, generalmente no es reparador, hay otras funciones mucho mejor. Un niño que se acuesta tarde y duerme con una pequeña luz azul que emite una CPU afecta para... Sí,
Sí, sí. La CPU, todas las luces que emiten los aparaticos hoy modernos te alteran la producción de melatonina y por ende afectan la hormona del crecimiento si no duermes profundo, sí. Hay que taparle todas esas luces y además que se acuesten más temprano. ¿Dormir con 20 gotas de valeriana es bueno y para qué tipo de persona aplica? La valeriana oficinales sí es un hipnótico suave, útil, se puede utilizar. Yo recomiendo también, eh, digamos que la persona la consuman, vamos a ponerlo de esta manera, siempre y cuando no vayan a tener un procedimiento quirúrgico, porque sí hay una afectación. Y de todas maneras, los suplementos para dormir, que son todos buenos, tienen todas sus contraindicaciones particulares, hay que buscar en cada caso, pero la valeriana officinalis es una opción. A- ¿Sirve hacer grounding? Sí, para dormir, sí. Una de las cosas más interesantes es que hacer ejercicio intenso en la mañana y hacerlo descalzo y grounding favorece el sueño. La luz temprano de la mañana activa la serotonina en el día y favorece la melatonina en la noche. El que madruga, Dios le ayuda. La persona que madruga hace ejercicio y hace grounding duerme mejor. Esto hay cantidades de experiencias que lo pueden comprobar, incluso estudios. O sea que bienvenido si una persona lo hace. ¿Se puede consumir la melatonina para el vitíligo? No, tal vez estamos utilizando, aunque la palabra melatonina sí se debe a que la descubrió un dermatólogo y se equivocó, porque la utilizó de las vacas y unas cosas para el vitiligo. Pero no, la melatonina no sirve, la melatonina no produce la melanina, es lo que tú estás buscando. La melanina es la molécula que es un polímero, o sea, de la dopamina, que viene de unos alimentos, la fenilalanina, unos aminoácidos de la tirosina, pero en castellano la melanina es la que te da el color en la piel y esta es la melatonina que se produce en la oscuridad. No son la misma molécula y aunque los nombres son parecidos, no tienen ese efecto. O sea que esto no es para el vitiligo. Acabo de cumplir 48 años y mi sueño ha cambiado. ¿Sí? Las mujeres cuando entran en la cesación hormonal, los ciclos de sueño disminuyen de una manera. Siempre las mujeres cercanas a la menopausia yo les recomiendo tres cosas. Hacer ayuno cuando no haya luz. Clave para que no se vuelvan caderonas y aumenten de peso. Ayuno, no comer nada cuando no haya luz solar. Ahora que me dicen la luz de la lámpara, no, luz solar, no haya luz solar, no comer. Segundo, por la mañana bañate con agua caliente y al final agua helada. Y por la noche, agua helada o fría o fresca y termina con agua caliente un minuto. Eso te va a ayudar a liberar calor y estar mucho mejor. Y por supuesto, hay un ejercicio físico. Es muy importante antes de dormir hacer ejercicio físico, pero no de alta intensidad. Hay cuatro tipos de ejercicio. En la mañana sí es bueno hacer ejercicio aeróbico, hacer saltar, brincar. En la tarde hacer ejercicio de fuerza. En el día, en cualquier momento de equilibrio. Pero el ejercicio más importante para dormir y más en esta edad es elasticidad. Entonces, haz yoga o alguna práctica de elasticidad, de flexibilidad, estiramiento. Pero sí es normal que las mujeres, sobre todo, Sandri, me imagino que es una mujer, después, en esa edad, entre los 48 y los 52 años, incluso un poquito antes, afecta bastante el sueño. Bueno, ya vamos terminando entonces. Pero recuerden, la luz que nos da el sol es gratis. La oscuridad. La semana entrante voy a hacer por mi Instagram un live sobre solo la oscuridad, sobre qué hace estar tantas horas. O sea, voy a desarrollar este tema más, lo voy a hacer con una otra persona, ya lo anunciaré, para entender y cómo acercarse a la oscuridad para que nos transforme. Cómo hablamos más de la luz, ese día hablaré un poco más de la oscuridad y sobre todo hacer unas prácticas meditativas en la oscuridad, ser conscientes de que la oscuridad es el universo es oscuro. Tenemos unos punticos de luz chiquititos. Claro, desde el punto de vista práctico, el Sol es gigantesco versus la Tierra, pero desde nuestro punto de vista, sí, pero desde el punto de vista del universo, no sé si has oído eso, que los astronautas cuando están dicen, ¿cómo es de oscuro el universo? Cuando están ahí, pues en el universo, el pedacito que nos toca aquí en la Tierra, cuando salen en esas misiones espaciales. Entonces, la oscuridad bien manejada es esencial, la luz bien manejada es esencial. En la falta de luz nos enferma, la falta de oscuridad también. Karen, muchísimas gracias. A ti, doctor Santiago, muchísimas gracias por este grandioso tema y a todas las personas que se unieron en nuestro live. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.